delante si quieres, tampoco. Cuando tú veas. Se colocan más, ¿verdad? Vamos ya. Pues adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señoras y señores. Gracias por su asistencia a estas séptimas jornadas de Geofrema. En esta ocasión me toca presentar, es un privilegio para mí presentar al gran escritor Lorenzo Silva. Compartir con Lorenzo en la mesa, como digo, es un privilegio para mí. Paso directamente a hacer un esfuerzo de presentación sobre él. Yo creo que casi todos conocemos su obra, y enseguida hablará de qué es lo que nos importa a todos. Lorenzo Silva nace en Madrid en el 66, ha escrito, entre otras, novelas La flaqueza del bolchevique, que fue finalista del premio Nadal en 1997, Noviembre sin violetas, La sustancia interior, El usuario, El urinario, El ángel oculto, El nombre de los nuestros, Carta blanca, que este fue el premio Primavera 2004, si no me equivoco, Niños feroces, Música para feos y Recordarán tu nombre. En 2006 publicó junto a Luis Miguel Francisco Y al final la guerra, un libro reportaje sobre la intervención de las tropas españolas en Irak, y en 2010 Sereno en el peligro. La aventura histórica de la Guardia Civil, que fue premio Agava de ensayo, y además es autor de la serie policíaca protagonizada, que yo creo que muchos de nosotros la conocemos, por los investigadores de la Guardia Civil, Bevilacqua y Chamorro. Ganó el premio Nadal 2000 y con Toro la marca Meridiano el premio Planeta 2012. Desde el 2010 es guardia civil honorífico. Además, en el 2017 le impusieron la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo, hace unos meses, por así decirlo, ¿no? Les comento rápidamente. Lorenzo Silva va a presentar Recordarán tu nombre, que es la vida y muerte del general Aranguren. En esta novela, Lorenzo narra en primera persona cómo descubrió uno de los momentos más heroicos y trágicos de la historia española, sorprendentemente olvidada para casi todos. Un suceso clave que está marcado por el antagonismo entre dos hombres: la historia de la sublevación militar en Barcelona el 19 de julio del 36, el desafío del general Godet a la República y la decisión del general Aranguren, el máximo responsable de la Guardia Civil, que optó por defender el gobierno de la República. Estos hechos, como comentamos, forman parte de nuestra historia, pero de una parte muy poco contada. El hecho de que este sea uno de nuestros episodios más desconocidos e incómodos, lo convierte en uno de los mejores relatos que puede darnos la literatura sobre la guerra civil. Y yo ya me voy a callar porque aquí lo importante es que hable Lorenzo. Lorenzo, adelante y muchas gracias. Pues muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias también por invitarme a participar en estas jornadas. Pido disculpas por no haber podido llegar hasta el ultimísimo momento, por lo que me he perdido buena parte del programa interesante que sé por la documentación de la jornada que se ha desarrollado aquí este día. Acabo de llegar de viajes de fuera de Madrid y me ha sido imposible llegar antes. Bueno, la verdad es que yo no tengo ni la condición de historiador, ni siquiera la de experto en las materias que forman parte de la actividad habitual de Geofrema y también de esta jornada. Yo comparezco aquí con bastante prudencia, con bastante modestia y con bastante humildad. Solo soy alguien que siente cierta curiosidad por la historia reciente de España y que en algunos de los pasajes, o algún que otro pasaje de esa historia contemporánea de España, ha profundizado a través de la literatura, que es una manera muy particular y muy sui generis de indagar en un hecho histórico, ¿no? Digamos que
El novelista, el literato, no aspira, no puede pretender competir con los expertos ni con los historiadores. Muchas veces, de hecho, lo que hace es aprovechar, y yo al menos siempre que lo hago, procuro tener la precaución de citarlos por su nombre y apellidos y obras que he consultado, el trabajo de los historiadores, y a partir de ahí trata necesariamente, porque la literatura es eso, esa es su miseria y su gloria, trata de lanzar una mirada personal que intenta iluminar de una manera, a ser posible original y a ser posible novedosa, un episodio histórico, una peripecia humana o su interpretación. Eso es lo que yo me planteé hace unos años con la figura del general José Aranguren Roldán, cuando, bueno, yo su historia la conocía un poquito por encima, desde siempre, porque digamos que primero que sabía cuál había sido, en términos generales, el comportamiento de la Guardia Civil, un cuerpo de seguridad que hace unos cuantos años ya que prestó alguna atención durante la Guerra Civil. Conocía, por supuesto, el episodio de Barcelona. Creo que incluso el público general español desde hace varias décadas está más o menos al corriente de la actuación de uno de los jefes de la Guardia Civil de Cataluña, en concreto del general, entonces coronel, y luego ascendido a general por la República, Escobar, porque se publicó una novela hace bastantes años, que además ganó el Premio Planeta, lo que le dio una visibilidad especial, y luego fue adaptada al cine, lo que subraya todavía más esa visibilidad, contando la peripecia de este coronel, que era el segundo de Aranguren. Pero la figura de Aranguren había quedado siempre en la penumbra, un poco incluso opacada por su subordinado, incluso no solo en la memoria, sino ya en aquel momento, ¿no? Así como la actuación de Escobar fue muy subrayada desde el principio por las autoridades republicanas, incluso gozó su figura del favor hasta del propio presidente de la República, Manuel Azaña. La actuación de Aranguren, no solo no menos decisiva, sino seguramente más decisiva en términos, desde luego, de relevancia política y de relevancia también militar, porque era el superior jerárquico de Escobar, pues desde el principio se minimizó o se ninguneó, ¿no? Y es curioso que, por ejemplo, Azaña, que en sus memorias tiene palabras elogiosas para Escobar, sin embargo, las pocas palabras que tiene para Aranguren son precisamente para todo lo contrario, ¿no? Lo hubiera llamado algo así como el jefe sonámbulo del ejército de Cataluña, ¿no? Bueno, pues como digo, yo tenía esa noción más o menos general de su figura, pero yo creo que el detonante, lo que me llevó a indagar en el personaje, fueron principalmente dos circunstancias. Una es la última circunstancia de su vida, la última circunstancia de su vida que tiene ese vigor y esa fuerza dramática y trágica que tienen tantas páginas de la historia española y sobre todo de la historia contemporánea, ¿no? Me refiero a su ejecución, el 21 de abril de 1939 en el Camp de la Bota, lo que hoy es el Fórum de Barcelona, y me impresionó por las circunstancias. En ese momento Aranguren era un hombre relativamente mayor para la época, 64 años, pero además había sufrido un accidente y no podía tenerse en pie, tenía una serie de lesiones que le impedían mantenerse en pie. Entonces, para fusilarlo, lo sentaron en una silla. Murió sentado en una silla. Y además, bueno, pues hay algún testimonio respecto de esos últimos momentos, de cómo él acata su suerte y cómo en un momento determinado incluso se dirige a los soldados que forman el pelotón y les viene a decir que, bueno, que tampoco se lo tomen muy a pecho porque vida le está quitando poca y que se preocupen más de un comandante al que van a fusilar junto a él y que es bastante más joven y al que le están quitando más años, ¿no? Bueno, esta circunstancia, esta forma de afrontar ese trance a mí ya me llamó la atención respecto del personaje y me pareció que había alguien que podía tener una textura de personaje literario. Pero la otra circunstancia que me llevó a ahondar en su
su historia, fue una de la que yo no era consciente, porque no conocía de manera pormenorizada su biografía, y es la que en cierto modo muestra esta fotografía que hemos puesto aquí en la pantalla. Es una fotografía del José Aranguren, teniente coronel de la Guardia Civil, por cierto, con un uniforme raro, ¿no? Primero por la casaca que lleva y por la gorra de plato, que no es muy común en la Guardia Civil, pero es una gorra de plato de la Guardia Civil, como se puede ver por el anagrama que lleva. Ese es el momento de la historia de la biografía de José Aranguren que a mí me llamó la atención especialmente. Es el momento en el que él es el jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Marruecos. Fue para mí muy llamativo descubrir que José Aranguren, además de Guardia Civil, además de ese papel que había desempeñado en el momento de la sublevación, era un militar africanista. Es decir, que además de haberse enfrentado a los militares sublevados y de la tensión y de la confrontación y de lo delicado de ese momento para cualquier militar que se enfrentara a sus compañeros, eso además se lo dice en varios momentos, incluso en el informe que eleva a las autoridades republicanas después de la sublevación, que una de las experiencias y de las vivencias más traumáticas para él fue tener que enfrentarse a sus compañeros de armas. Se enfrenta a compañeros de armas que no lo son en el sentido general, sino que lo son también de fatigas marroquíes, de esa guerra colonial que tan profundo impacto causó en la historia contemporánea de España. Un impacto que a mí a veces, para tratar de describirlo, me viene a la memoria una metáfora que le oí hablar, le oí mencionar, utilizar en esta ocasión al psiquiatra Carlos Castilla del Pino, hablando de acontecimientos en la vida de las personas, y él decía, y lo decía respecto de sí mismo, pero bueno, también lo decía en términos generales, que hay acontecimientos en la vida de una persona que, al margen de lo dolorosos, graves o relevantes que puedan ser, él en concreto se refería a cuando perdió la cátedra de psiquiatría por razones políticas, que bueno, pues es un revés profesional, no es una tragedia ni su vida se acabó, pero él describía ese hecho como una refracción en su camino vital, es decir, que ese hecho cambió el curso de su vida. Bueno, pues yo creo que, y, bueno, no lo creo que lo puedo afirmar con suficientes argumentos objetivos, que la intervención española en el norte de África, la aventura colonial o poscolonial, no se llamaba colonia, se llamaba protectorado, pero en el fondo era una aventura colonial o poscolonial de España en Marruecos, operó como una suerte de refracción en la historia española contemporánea. Y además es curioso que no produjo esa refracción en la historia de Marruecos. Cuando se establece un protectorado, se hace sobre la presunción de que hay un pueblo que en cierto modo es menor de edad, y llega un pueblo más adulto, que lo tutela para guiarlo en su camino. Esta es la filosofía del protectorado, y además así se exponía, sin tapujos, no estoy haciendo yo un juicio de valor a posteriori, ¿no? Y es curioso que bueno, pues esa tutela, esa protección que ejerció durante medio siglo España sobre una fracción del territorio marroquí, dejó muy poca huella en la historia de Marruecos. La historia de Marruecos se ha visto mucho más comprometida por su relación con Francia, incluso todavía a día de hoy, ¿no? Es decir, nuestra influencia en la historia marroquí fue mínima o nula, y sin embargo la influencia de Marruecos en la historia de España fue descomunal. Yo hay algo que leo con cierta frecuencia al comentar este hecho, porque es que me parece que es el texto que hay que leer, porque de los que yo conozco es el más perturbador de los que hablan sobre cuál fue el impacto de la guerra de Marruecos en la historia de España. Y digo que es el más perturbador porque, primero, está escrito por un gran autor, un autor especialmente lúcido y especialmente eficaz con la palabra. Y la segunda circunstancia que tiene es que está escrito en 1896, es decir, antes incluso de que se instaurara el protectorado español sobre Marruecos, que se hizo en el año 1912. Bueno, cuando eso todavía era un proyecto que
circulaba con creciente intensidad en los reductos del poder en España, y cuando había un debate público en torno a la conveniencia o incluso necesidad de que España interviniera en el norte de África, este autor, que se llamaba Ángel Ganivet, publicó un libro en el año 1896 que se llama Ideario Español, en el que, entre otras cuestiones, habla de esa pulsión colonial española en el norte de África. Y lo que dice, lo voy a leer porque es que creo que hay que leerlo en palabras literales. ¿Puede darse absurdo mayor que una empresa colonial de España en África? Más tarde recibiríamos el pago. Un desastre económico, una guerra civil, otro ensayo republicano, un nuevo ataque a nuestra independencia, cualquiera de esas cosas y otras peores a elegir. No se equivocó en nada, pasó absolutamente todo lo que predecía. Hubo un desastre económico, hubo una guerra civil, cayó la monarquía, se intentó otra república y el resultado de esa república fue un lanzamiento militar que desembocó en una guerra civil que durante 3 años mermó la independencia de España, ¿no? Dividida en dos mitades. Una de ellas acabó bajo tutela de la Unión Soviética y la otra pues se mantuvo más o menos bajo tutela de Adolfo Hitler. Luego los aliados nos libraron de Hitler, pero de entrada esa tutela existió hasta el extremo de tener que enviar 20.000 soldados al frente oriental para defender la causa de Alemania hitleriana. Bueno, pues esta reflexión es la que a mí me hace especialmente relevante la figura de Aranguren, la que me lo hace especialmente atractivo y la que me lleva a ahondar en su biografía. Y cuando empiezo a profundizar, me empiezo a encontrar toneladas de material interesante. Por eso, al final, el libro en el que se tradujo ese empeño es relativamente grueso, y eso que hizo un cierto esfuerzo por resumir. Porque es un hombre con una biografía extensa y creo que toda ella es significativa. Y me parece que esa biografía es significativa también para hacer una lectura, insisto, no desde la historiografía, yo no soy un historiador, pero sí desde un intento, un ensayo de interpretación de ese periodo de la historia de España que a él me tocó vivir, a una luz y con una serie de consideraciones que normalmente no ponemos encima de la mesa. Y que además el hecho de que esas consideraciones no estén encima de la mesa, pues seguramente también tiene que ver con el hecho de que esta figura histórica, que para mí tiene una intervención crucial en la sublevación, pero también una influencia crucial en el transcurso de la guerra, haya sido prácticamente ignorada por historiadores de todo signo, y sea alguien cuya memoria no ha sido objeto de reivindicación por nadie. Sobre eso me gustaría también detenerme luego. José Aranguren nació en 1875, pronto se quedó huérfano de padre, ingresó muy joven en la Academia de Toledo, primero en el colegio preparatorio en Lugo y luego en la Academia de Toledo, y en cierto modo su afán era ser el sostén de su familia, de su madre viuda y de sus hermanos. Quizá por esa circunstancia se hizo Guardia Civil, no tenía ningún antecedente familiar en la Guardia Civil, su familia era una familia de marinos y su padre era un militar del ejército de tierra, pero él, yo diría, no tengo ninguna declaración, no he encontrado ninguna declaración suya en este sentido, pero cuando uno analiza los destinos que siguió, llega a la conclusión de que eligió la Guardia Civil, donde la carrera militar era mucho menos fulgurante que en otros ámbitos de la milicia, porque tenía una mayor estabilidad profesional y le daba mayores posibilidades de elegir destinos que estuvieran próximos a su madre y a sus hermanos, que eran pequeños. De hecho, la mayoría de los destinos que tiene Aranguren en sus primeros años, los que es un poco el tutor de sus hermanos pequeños, son destinos en Galicia, y eso probablemente con otra opción no se habría ofrecido. Pero bueno, aunque llegara por a lo mejor accidente o por esa consideración familiar a la Guardia Civil, lo cierto es que Aranguren desde el principio se imbuye profundamente del carácter y del espíritu del cuerpo, y de ello da cuenta su hoja de servicios. Su hoja de servicios, que si fuera por los archivos oficiales no la tendríamos.
esa hoja de servicios desapareció. No sé muy bien quién consideró oportuno, necesario o lo que fuera hacerla desaparecer o quien no la custodió diligentemente, pero el hecho cierto es que la hoja de servicios no está en los archivos oficiales. Si la tenemos es porque el propio Aranguren, cuando era coronel, pidió una copia y esa copia la guardaron sus familiares. Por tanto, la hoja de servicios, hasta su acceso a coronel, la tenemos íntegra. Y ahí vemos a un guardia civil que durante los primeros 25 años de ejercicio profesional se faja profundamente e intensamente en los cometidos del cuerpo, ¿no? Y eso quiere decir que se dedica tanto a cuestiones de investigación criminal, por ejemplo, que es algo que mucha gente piensa que la Guardia Civil ha empezado a hacer anteayer, y estas cosas. La Guardia Civil lleva muchos años haciendo investigación criminal. De hecho, en la hoja de servicios de Aranguren y en la prensa local gallega hay varios crímenes, incluido algún asesinato bastante complejo, resuelto por él personalmente cuando era teniente. También interviene en desastres, incendios y todas estas cuestiones que son comunes en la historia de España y en las que los guardias civiles se han visto envueltos una y otra vez y tienen felicitaciones, incluso condecoraciones por alguna participación en ese tipo de percances. Y también actúa de manera bastante frecuente en la gestión, voy a utilizar esta palabra un poco neutra, del descontento social que aflora en los últimos años de la Restauración y que tiene que ver con la actividad especialmente intensa en España de anarcosindicalistas y otros elementos más o menos revolucionarios. Tiene que enfrentar varias huelgas, tiene que asegurar la llegada de suministros a La Coruña en un momento en el que hay una huelga general y hay piquetes que bloquean los caminos. También interviene en la huelga general revolucionaria de 1917 y por todo esto lo condecoran una y otra vez, ¿no? Yo en algún momento no he podido evitar pensar que alguien prefirió que no se pudiera leer que este hombre tenía una hoja de servicios tan brillante, con tantas felicitaciones y condecoraciones, incluida la Gran Cruz de Isabel la Católica, que la tenía. Pero bueno, esto no pasa de ser una especulación personal. El hecho es que vamos a alguien que realmente tiene una hoja de servicios como Guardia Civil impecable. Pensemos que en el año 1936 solo había 6 generales en la Guardia Civil. Ahora hay 30 y muchos, me parece, si no me equivoco, ¿no? Ahora ser general en la Guardia Civil no es fácil, pero es mucho más fácil que cuando solo había 6. En el momento en el que Aranguren asciende a general, muy probablemente es sin discusión el Guardia Civil más brillante de su tiempo, ¿no? Por eso asciende a esa graduación, ¿no? Hay un momento, creo especialmente importante en su vida, que es el momento en el que, después de toda esa hoja de servicios, ¿no? Con sus múltiples y esforzados servicios en la península, decide presentarse voluntario para dirigir la peor comandancia de la Guardia Civil de España. La peor, con mucha diferencia. La más peligrosa, la más difícil y la más ingrata, que es la comandancia recién creada en el Protectorado Español de Marruecos, ¿no? Que es una comandancia que cuando él llega tiene responsabilidad sobre las 2 zonas del Protectorado y hay que señalar que estamos hablando del año 1924, 25, en ese momento probablemente el 80 o el 90% del territorio en el que se extiende esa comandancia está en manos de insurgentes, de fuerzas rebeldes y irregulares que no acatan la autoridad española. Es elegir ir voluntario a una comandancia de la Guardia Civil cuyo territorio es fundamentalmente territorio en guerra, ¿no? Y además donde las misiones son misiones bélicas. Las primeras fotos que tenemos de Aranguren en Marruecos, está recogida en el libro, es Aranguren en el desembarco de Alhucemas, estableciendo el primer puesto de la Guardia Civil que hubo en Alhucemas. ¿Por qué se fue a Marruecos? Pues bueno, se fue, supongo, por unas cuantas razones, pero una muy relevante era que tenía un hijo allí. Tenía un hijo allí que había entrado a la infantería y que estaba combatiendo con las fuerzas regulares. Y bueno, pues supongo que quiso estar un poco más cerca
de su hijo mayor, que además se llamaba como él, y que era claramente su hijo predilecto, ¿no? En un momento en el que él estaba arriesgando la vida, o a lo mejor pensó, si mi hijo está arriesgando la vida, pues yo lo debo hacer también, ¿no? Y de hecho la arriesgó. Si uno analiza su hoja de servicios, está presente en varias operaciones militares y algunas de ellas acaban con severos descalabros. Incluso en alguna de ellas muere el jefe de la columna. Es decir, que no estamos hablando de operaciones militares en las que se arriesgan solo los soldados y los cabos y los tenientes coroneles se salvan, ¿no? En alguna de las operaciones en las que le interviene el jefe de la columna, que tiene más relación que él, muere en la operación. Es decir, que eran operaciones realmente de mucho riesgo, ¿no? Y a mí hay algo que me ha perseguido mientras escribía este libro y que creo que debo compartir en este momento, ¿no? Porque es una idea que tiene que ver con el comportamiento posterior de Aranguren. A mí siempre me ha llamado la atención el hecho de que un militar de tradición, además, de larga tradición militar, de talante más bien conservador, católico, ferviente, practicante, creyente, etc., monárquico, durante toda su vida, condecorado con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Siempre me ha llamado la atención el hecho de que en 1931, el 14 de abril de 1931, cuando se proclama la República, y ese hecho le sorprende a él como jefe superior de Policía de Madrid, que le ha designado poco antes Emilio Mora, entonces director de seguridad, como jefe superior de Policía de Madrid, para sacarlo de jefe superior de Policía de Barcelona, que era su destino anterior, pues es llamativa, la resalta Mola en sus memorias de manera bastante desairada, ¿no? El retrato que hace de Aranguren, pero también tenemos sus propias declaraciones a la prensa en los días posteriores y tenemos otra serie de testimonios. Es llamativa la nula pasión monárquica que le mueve en esos momentos. Es decir, mientras que hay sectores incluso de la propia Dirección de Seguridad, por el propio Mola, que están intentando de alguna manera apuntalar esa monarquía que se está desmoronando, siendo el caso además que su jefe, que es Mola, que es un jefe directo, le cursa instrucciones directas para que actúe, Aranguren se abstiene escrupulosamente de actuar, es decir, no mueve un dedo para impedir que se proclame la República. Incluso cuando le empiezan a decir que se está viendo tumultos, que si Mola incluso le llega a llamar diciendo que su seguridad está amenazada y que lo van a matar, y Mola estaba aterrado con la posibilidad de que lo arrastraran por las calles. Era una imagen que había visto en los revolucionarios y estaba físicamente angustiado con esa posibilidad, ¿no? Y en ese momento lo que Aranguren le dice es: ¿pero dónde está usted? Mola estaba en su casa y hay gente intentando entrar en su casa. No, pero hay gente por la calle y tal. Luego se supo que iba realmente al lugar donde se estaba reuniendo el gobierno provisional de la República, que estaba muy cerca de la casa de Mola, ¿no? Y lo que le dijo Aranguren es: bueno, pues usted esté tranquilo, y si nadie le hace nada, pues ya haremos lo que haya que hacer, pero no hay que ponerse nervioso, aquí no está pasando nada, la gente está gritando, pero no está pasando nada. Y eso mismo declara él a los periódicos en días sucesivos, ¿no? Pero esa frialdad de alguien que supuestamente ha sido monárquico hacia el desmoronamiento de la monarquía, ¿no? Y yo no puedo dejar de pensar que algo tiene que ver su experiencia marroquí. Y me parece que también es una pista interesante para hacer otra consideración. Digamos que en el ánimo, o en la memoria, o en el discurso general, o en la percepción general de la población, de la parte cada vez más pequeña de la población, que es consciente de los hechos históricos, todo hay que decirlo, ¿no? Y más de hechos históricos como estos, ¿no? Hay como una especie de percepción unánime de que todos los militares africanistas allí adquirieron una solidaridad que los predispuso en una dirección ideológica que era uniforme y que iba a ser uniforme en el 36 a favor de Morte, ¿no? Cuando hay muchos casos que lo desmienten, ¿no? No solo el caso del general Aranguren, sino tantos otros, ¿no? Tantos otros militares africanistas muy destacados como Núñez de Prado, por hablar de un general, o como el propio Fermín Galán, que había sido oficial de la Legión, ¿no? Que estuvieron exactamente igual que los demás en Marruecos, y eso no les llevó por la vía de la reacción conservadora, sino más bien por la contraria, ¿no? Por un desafecto más o menos ácido
hacia la monarquía y hacia el régimen de la Restauración. Y creo que es interesante de señalar el tiempo concreto en el que Aranguren estuvo en Marruecos, que además es un tiempo que conocemos muy bien, está muy bien documentado, aunque se ha contado muy poco y aunque casi siempre está ausente del relato de la guerra marroquí. Aranguren llegó poco antes del desembarco de Alhucemas y se fue de Marruecos, regresó a la península poco antes del final de la guerra, en 1927. Hay mucha gente que piensa, incluso lo escribe, yo lo he leído, ¿no? Que el desembarco de Alhucemas fue la operación militar determinante que pacificó el protectorado, ¿no? A mí me sorprende leer esta afirmación una y otra vez cuando no solo no tiene ninguna base factual cierta, sino que es todo lo contrario. El desembarco de Alhucemas, de manera muy precaria y con un riesgo terrible además de fracasar, consiguió consolidar una pequeña cabeza de puente en torno a la bahía de Alhucemas. Después del desembarco de Alhucemas, cuando se consolidó esa cabeza de puente, todavía de las 100 y pico cávilas que formaban el Marruecos español, cerca de 90 estaban insumisas. Es decir, no se ha avanzado prácticamente nada. Se consiguió poner el pie ahí y se consiguió poner una presencia militar que, de cierto modo, desestabilizaba en lo que era el corazón de la insurgencia, pero ni mucho menos neutralizó esa rebelión. No, ni siquiera la de Abdelkrim, que todavía aguantó unos cuantos meses más, ¿no? Pero incluso cuando Abdelkrim se entregó a los franceses, quedaban en pie de guerra las tribus más recalcitrantes. Y se desarrolló durante todavía un año y pico una guerra terrible, que es la guerra que Aranguren vivió en primera persona. Una guerra que, insisto, está muy bien contada porque nos la contó perfectamente además su director de orquesta y su autor intelectual y su cerebro militar, que no fue otro, cosas de la vida, que Manuel Godet Llopis, el hombre al que se iba a enfrentar Aranguren en Barcelona el 19 de julio de 1936. Y si alguien quiere conocer cómo fue ese tramo final de la guerra, ese tramo que nunca cuenta nadie, como si no hubiera existido, lo mejor es leer Marruecos, las etapas de la pacificación, las memorias de Manuel Godet, que era el jefe del Estado Mayor del Ejército de África, el segundo de Sanjurjo, que fue quien diseñó el plan de campaña que finalmente acabó con la efectiva pacificación del protectorado. Pero esa campaña fue una campaña feroz, una campaña en la que una y otra vez se produjeron escaramuzas y batallas en las que cuando parecía todo ganado, los marroquíes a los que se combatía en esas fases terminales eran tan irreductibles que incluso cuando parecía que solo quedaban 400 en una montaña, esos 400 eran capaces de plantar cara y de emboscar y poner en serios aprietos a columnas enteras, ¿no? Para acabar la guerra, en la última operación, había escasamente 300 marroquíes, fue necesario juntar 3 columnas, 15.000 hombres que convergieron sobre esos 300 que ni así se rindieron, lucharon hasta el final. Y la guerra además no se resolvió con tropas peninsulares, que habían acreditado mucho sobradamente ya su ineficacia, sino que se desarrolló fundamentalmente con tropas mercenarias, con tropas marroquíes mercenarias, de las tribus pacificadas a las que se arrojaban contra las tribus todavía rebeldes, y digo tropas mercenarias porque técnicamente lo eran, no combatían por creer en la causa española, en la que no creían, combatían, por ejemplo, los famosos Beni Riagel, que habían defendido a Alhucemas, porque el trato era que les dejaban las armas, conquistaban la cávila, la arrasaban, la saqueaban, se llevaban absolutamente todo lo que hubiera y luego devolvían las armas. Y los Beni Riagel hicieron varias veces disciplinadamente esta operación, que era funcionar como soldados para la potencia colonial a cambio de un pago en especie, que era pues todo el ganado y todas las riquezas que tuviera la tribu en cuestión. Bueno, pues esa guerra es la que vivió José Aranguren. Y yo tengo la sensación que alguien de su rectitud, de su integridad, de su a lo mejor incluso rigidez moral, algo le debió conmover eso. Y luego hubo algo que también le conmovió, que es que su hijo recibió una mala herida en la cabeza, su hijo mayor, que a punto estuvo de dejarlo en el sitio. Finalmente lo consiguieron salvar, pero murió años después como consecuencia de una cirugía de campaña, probablemente mal hecha. Y a mí me da la sensación de que hay algo en la vivencia de este hombre que se acerca a esa guerra colonial y ve de qué manera se está haciendo
y ve de qué manera se está extendiendo esa pacificación, algo que además ya prácticamente no llega a España, porque como se ha retirado a casi todo el elemento o a muchos de los soldados peninsulares y de reemplazo que antes morían, pues esto, después de Rucemas, desaparece bastante de la opinión pública española, y sin embargo él está allí. Y además allí conoce a los personajes a los que finalmente se va a enfrentar, singularmente Manuel Bodet. Y como me estoy alargando un poco y no me quiero quedar sin decir lo principal, perdón, pero que me he ido tan atrás, pero es que tengo la sensación de que en este tipo de historias importa contrarrestar lo que solemos hacer normalmente. Yo cuando iba a hablar de la Guerra Civil Española, muchas veces tengo la sensación de que se habla de una especie de champiñón que sale de pronto, en el verano del 36, como si nadie supiera por qué sale esto, ¿no? Y creo que es un hecho que hunde sus raíces en varias décadas anteriores en la historia de España y muy singularmente en este episodio colonial tan poco conocido y mucho peor conocido en este tramo que fue el que vivió Aranguren, en el que vivió, creo que nada casualmente, a las órdenes de quien finalmente iba a ser su contrincante en Barcelona en julio del 36. Cuando se proclama la República, Aranguren se pone enseguida al servicio de la nueva autoridad, dimite como jefe superior de policía de Madrid, presenta su renuncia, que es un cargo que ha recibido de las autoridades de la dictadura, y lo destina a Galicia, que además es lo que él realmente quiere, que era un hombre no solo nacido en Galicia y gallego de nacimiento y condición, sino que también hacía gran profesión de galleguidad, entre otras cosas hablaba gallego, y le distinguen con lo que probablemente es el cargo que más podía apreciar, que es jefe de la Guardia Civil en Galicia. Allí pasa unos años, luego lo vuelven a llamar a la Dirección General, y cuando asciende a general, él intenta que lo manden a Valladolid, que es la jefatura de la Guardia Civil que tiene bajo su responsabilidad Galicia, pero le hacen el peor regalo que se le puede hacer a un general de la Guardia Civil en el año 36, que es darle la jefatura de la zona de Cataluña. Porque la zona de Cataluña es la más complicada, bajo todos los puntos de vista, ¿no? Él lo acata disciplinadamente, se va para allá, se va solo, por cierto, se va solo, deja a su familia en Madrid. En Cataluña, el tiempo que estuvo, siempre vivió de manera muy precaria, y su familia vivió de manera más precaria aún. En algún momento, cuando empezó la guerra, Madrid no era una ciudad segura. Él se llevó a su mujer y a sus dos hijas pequeñas y vivía en una pensión, en una callejuela paralela al Paseo de Gracia, pero además bajo un riesgo tremendo, porque la Barcelona del año 36-37 era tan peligrosa o más que Madrid. Él se sentía más tranquilo teniéndola cerca, pero estaba realmente en una situación muy precaria. Él vivía prácticamente en la Consejería de Gobernación y con la pistola debajo de la almohada, porque se sentía permanentemente amenazado por lo que le rodeaba, no solo los elementos revolucionarios, los sindicalistas e incluso los propios guardias civiles, que también estaban bastante infiltrados por sindicatos y por comités revolucionarios. Y bueno, pues es curioso cómo el papel que jugó este hombre, ¿no? El papel que representó este hombre, que insisto en que creo que es un papel decisivo desde el punto de vista histórico, ¿no? El 19 de julio del 36, como aquí es bien sabido, hay un reparto del trabajo entre los sublevados, y en parte porque lo pide la guarnición, y yo creo que en parte porque a él le atrae, y le atrae por el reto, y también le atrae por la ambición. Manuel Bodet, que era entonces comandante militar de Baleares, se ofrece para encabezar la sublevación en Barcelona. Después de sublevarse en Baleares y asegurar no todas las islas, pero sí el grueso del territorio, embarca en un hidroavión en Palma y desembarca en América, en el puerto de Barcelona, y se va directamente a la capitanía a encabezar la sublevación. Digo que yo creo que él lo hizo por ambición y lo hizo a lo mejor también por responsabilidad, ¿no? En ese momento, y esto no es un juicio de valor, no hay más que mirar su hoja de servicios y su formación. Manuel Bodet es el general más brillante del ejército español, con mucha diferencia, mucha distancia del segundo. Nadie tiene una hoja de servicios semejante. Nadie puede decir que ha conseguido despachar una guerra tan compleja como fue la guerra de Marruecos. Una guerra que habían fracasado todos los demás.
Había fracasado, por supuesto, Silvestre, había fracasado Berenguer, pero que también había fracasado Simón Rivera. Lo que había conseguido hacer fue conquistar una playa. Y Sanjurjo, pues bueno, llevaba columnas, pero cuando Sanjurjo gana la guerra es cuando tiene a Godell como jefe de Estado Mayor, porque Godell tenía una formación militar y una experiencia muy superior. Había estado destacado como observador en la Primera Guerra Mundial, hablaba idiomas, podía leer la literatura militar en francés. Era alguien cuya formación militar estaba muy por encima de la de sus contemporáneos y cuya hoja de servicios también. El propio Franco, por ejemplo, en Marruecos lo único que había hecho había sido ser el segundo jefe de la Legión, ir un poco en vanguardia en la reconquista de Melilla, pero tampoco tanto en vanguardia. Si uno le diera una bandera, va siempre por delante de los regulares de Prado, o sea que está en la vanguardia relativa. Y luego, pues es verdad que manda una columna en el desembarco de Alhucemas, pero Godell también manda una columna en el desembarco de Alhucemas, con la diferencia de que Franco desembarca en la playa buena y Godell desembarca en la playa mala, donde les atacan los rifeños y donde están a punto de echarlos al agua. Y el que realmente tiene el marrón en el desembarco de Alhucemas es Godell y no Franco. Y cuando Franco lo hace en general, se quita en medio de Marruecos y ya no vuelve jamás. Bueno, pues este hombre, yo creo que asume que a él le toca hacerlo más difícil, porque Barcelona es lo más difícil. Barcelona es lo más difícil porque es donde el anarcosindicalismo tiene más fuerza, donde tiene decenas de miles de elementos, no en armas. En aquel momento probablemente los anarquistas catalanes no tienen arriba de 200 armas y a lo mejor ni siquiera son más de 100 o 100 y pico las armas largas, porque aunque han pedido una y otra vez armas al gobierno de la Generalitat, el gobierno de la Generalitat siempre les negó las armas. Es más, cuando Durruti y Ascaso montaron una operación en la que se apoderaron de varias armas que estaban en los barcos del puerto de Barcelona, el gobierno de la Generalitat envió al comisario de orden público a requisar las armas a los anarquistas. Esto fue pocos días antes de la sublevación, ¿no? Entonces los anarquistas catalanes no estaban armados, pero eran muchos y podían ser un elemento muy perturbador, ¿no? frente al golpe. Yo creo que Godell, aparte de asumir la responsabilidad, también pensó, bueno, en ese momento el jefe de la sublevación era Sanjurjo. Él había sido el jefe de Estado Mayor de Sanjurjo. Él supongo que aspiraba a ser, en cierto modo, el delfín también en el golpe y aspiraba seguramente a sucederle y sobre todo si podía presentar la credencial de haber conquistado Cataluña, porque Cataluña era la joya de la corona. Cataluña era la industria, Cataluña era un montón de cosas, ¿no? El conquistador de Cataluña podía exhibir una credencial que no podría exhibir nadie más. Bueno, si hizo este cálculo, desde luego se equivocó y bueno, lo pagó un alto precio por equivocarse. Se equivocó no porque el enemigo con el que todo el mundo contaba, que eran los anarquistas, lo subestimaran, porque yo, después de haber leído casi todo lo que se ha escrito sobre el golpe en Barcelona, después de haberme metido en el sumario 139, que es la causa seguida contra todos los jefes de la Guardia Civil en Cataluña, después de leer incluso los testimonios de personas como el diputado de Esquerra Republicana María Rubio Tudurí, que lo dice con absoluta rotundidad, que no fueron los anarquistas los que decidieron en Barcelona, que tuvieron una influencia muy pequeña. Lo único que hicieron las fuerzas de Ascaso y Durruti fue hostigar a los militares que estaban en las llamadas dependencias militares, las que están en torno al puerto, y cortar las ramblas, impedir que se conectaran las tropas que estaban en la parte interior de la ciudad y las que estaban en la fachada costera, ¿no? Porque se pusieron ahí, en ese cuello de botella, habían robado un par de ametralladoras del parque de artillería, que tenían un par de infiltrados ahí, y por ahí los militares no se pudieron mover, pero eso no pasó de ser un pequeño obstáculo táctico, no fue ni mucho menos lo que decidió la batalla. Lo que decidió la batalla fue que las fuerzas de orden público, que además en Barcelona eran bastante importantes y que estaban todas ellas a las órdenes de la Generalitat, incluida la Guardia Civil, se mantuvieron leales a esa autoridad y interceptaron a las fuerzas del ejército, de infantería, de caballería y de artillería, que
intentaron converger sobre los centros de poder de la ciudad. Las pararon en la diagonal, los pararon en el paralelo, los pararon en todas partes, y cuando la batalla se volvió indecisa, la Guardia Civil, que se había mantenido todo el rato como fuerza de reserva, apareció para inclinar decididamente la balanza, ¿no? Ya digo, no es que lo diga yo, no es que lo diga, lo dice con estas palabras, ¿no? Las podría decir en catalán, ¿no? Rubio y Tudurí dice que si la Guardia Civil se hubiera puesto del lado de la sublevación, habría sido absolutamente imposible oponerse a ella. Y hay casos muy cercanos que abonan esa interpretación. En Zaragoza también había un considerable contingente de elementos anarcosindicalistas. En Zaragoza la Guardia Civil se sublevó y la resistencia anarcosindicalista no duró ni unas horas, ¿no? Entonces, bueno, pues al final Aranguren acabó representando un papel decisivo para que Cataluña no se fuera del lado de la sublevación, quedara del lado de la República y en cierto modo le permitiera la resistencia de 3 años. Yo creo que esa es la razón por la que se le ejecuta, no solo de esa manera humillante, sino también fulminante. Entre la sentencia del Consejo de Guerra y el telegrama del cuartel general de Franco autorizando la ejecución, apenas pasan 2 días. No estamos hablando de ahora, que hay mail y demás, es una celeridad máxima. Eso quiere decir que según llegó la sentencia, fue ratificada instantáneamente para que se ejecutara lo antes posible. Por ejemplo, a Escobar se le mantuvo varios meses hasta que se le fusiló al año siguiente. Pero lo de Aranguren fue absolutamente inapelable. Había que ejecutarlo porque su papel había sido verdaderamente lesivo para la sublevación. Pero aparte de que hubiera sido lesivo desde el punto de vista operacional o desde el punto de vista incluso estratégico, yo creo que sobre todo la actitud de Aranguren fue lesiva para la sublevación desde el punto de vista moral. Y aquí es donde viene la incomodidad de la figura de Aranguren, que es por lo que me gustaría terminar, por no extenderme más, porque podría abrir muchas más. En cada cosa que abre uno pueden salir miles de consideraciones, ¿no? Aranguren, cuando Godel le llama, que le llama personalmente, porque le conoce, porque ha sido su jefe en Marruecos, porque sabe quién es, porque sabe que la clave es él y porque sabe que es él al que tiene que convencer, primero lo intenta convencer con buenas palabras, luego lo empieza a intimidar, finalmente, aunque no tenemos constancia de las palabras de Godel, por la respuesta de Aranguren, que sí tiene testigos, podemos deducir que le amenaza, y le amenaza pues de manera velada o directa con lo que le pasa a quien incurre en desobediencia a un superior en tiempo de guerra, es decir, con el pelotón de ejecución. Pues en ese momento Aranguren, con mucha dignidad, lo que le responde es que efectivamente la situación que se ha creado es dolorosa, he intentado antes disuadirle con buenas palabras, pues si él sigue adelante acabará o con el fusilamiento del uno o con el fusilamiento del otro. Solo que le dice, si mañana me fusilan a mí, pues fusilarán a un general que se ha tenido a su palabra y a su honor, porque Aranguren, como todos los militares en activo en la República, había jurado fidelidad a la República. Y eso para él además tenía un valor. No solo tenía un valor, sino que él estaba hablando desde una situación que a mí me parece interesante subrayar. Aranguren, el 19 de julio del 36, tenía 3 jefes. Como Guardia Civil, su jefe directo, o su superior, era el director general de la Guardia Civil, el general Pozas, que le ordenó defender la legalidad republicana. Como responsable policial de la Guardia Civil, en Cataluña, la Guardia Civil, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Cataluña, estaba bajo las órdenes del conseller o consejero de Gobernación de la Generalitat, que también estaba ordenando que se mantuviera leal a la legalidad republicana. Pero es que como militar, si es que había que entender que se había desencadenado el estado de guerra, él estaba sometido al jefe de la división orgánica, que también le ordenó defender la legalidad republicana. Con esa triple ratificación de que estaba cumpliendo con su deber, él plantó cara a quien había sido su superior, a quien había sido su jefe. No diría nunca que hubiera sido su amigo, aunque cuando finalmente Godel cayó derrotado y prisionero, nos consta que Aranguren fue a verlo e incluso que se negó a firmar la sentencia de muerte. Él declinó firmar la sentencia de muerte, lo tuvo que hacer
otro jefe militar en su defecto, porque decía que no podía, había testificado en el juicio y no lo podía hacer, pero lo cierto es que no quiso firmar esa sentencia de muerte, cosa que por cierto Azaña nunca le perdonó y siempre le afeó. Bueno, pues no eran amigos, pero se conocían bien y hay algo curioso también que nos aportan los documentos. Todos los méritos de campaña de José Aranguren en Marruecos están minuciosamente descritos en varias certificaciones, todas ellas están firmadas por Manuel o de todos los méritos de Gaia. Bueno, pues él se opone, se planta y lo terrible dice, bueno, y si le fusilan a usted, como termina esa conversación, pues estará fusilando a alguien por falta a su palabra. Al final los fusilaron a los dos. A Manuel Godet, pocas semanas después, tras un consejo de guerra, no fue y un consejo de guerra, bueno, pues un poco precipitado, pero conservamos también testimonio de ese consejo de guerra. Fue un consejo de guerra con relativas garantías, con defensa, una defensa competente además, y se celebró en un barco que estaba en el puerto, hay fotografías, incluso fotografías muy conocidas, pero digámoslo así, fue regular, nada que ver con lo que pasaría después con esos tribunales y jurados populares de triste memoria que se establecieron en Cataluña y que procedían a linchamientos sumarísimos, ¿no? Pero ahí se les metió un consejo de guerra militar y lo fusilaron, y Aranguren murió tras un consejo de guerra también sumarísimo en el año 39, después de que se refugiara en un consulado en Valencia y entraran por la puerta y lo sacaran de allí. En un procedimiento judicial que se conserva en el Tribunal Militar Territorial de Barcelona. Y bueno, yo he tenido la ocasión de examinarlo folio por folio. Durante 12 años me he dedicado a la abogacía y la verdad es que he visto pocos juicios con pocas garantías para el procesado, ¿no? Tuvo, eso sí, una buena defensa, tuvo un defensor competente y que además intentó salvarle y que hace un alegato bastante brillante que se conserva, pero él entró condenado ese consejo de guerra. Además, buena parte de ninguna de las pruebas que pidió se le concedieron y varios de los testigos de cargo son falsos. Son personas que no estaban en Barcelona en el momento de los hechos y que testifican hechos que no pudieron conocer de primera mano, ¿no? Pero bueno, eso es lo que sucedió. Y voy a ese detalle que subrayaba antes, el olvido unánime de Aranguren. Aranguren lo olvida la Guardia Civil, que nunca lo reivindicó y nunca lo tuvo entre los suyos. Un hombre que fue Guardia Civil durante 40 años, que tenía todas las condecoraciones y todos los méritos que se pueden alcanzar en el cuerpo. Que cuando su segundo hijo, el único que ahora era el primogénito después de morir el otro, le dijo que entraba en la Guardia Civil, se echó a llorar de la emoción, porque pensaba que ningún hijo suyo iba a ser Guardia Civil. Bueno, pues la Guardia Civil lo olvidó. Aranguren lo olvidó también la memoria, como es lógico, de los sublevados. Una vez fusilado se le archivó, ni siquiera, a diferencia de otros, ¿no? que se les mencionaba, por lo menos para denigrarlos. Aranguren quedó enterrado en el olvido más pétreo, ¿no? Pero es que tampoco la memoria republicana recoge la figura de Aranguren. La memoria republicana de la sublevación en Barcelona reivindica sobre todo a Durruti y a Escaso. Escaso, el hombre, pues murió atacando el cuartel de las Atarazanas, ¿no? Pero según cuenta Abel Paz, con los testimonios, con los testimonios de algunos de sus compañeros, murió por su tenacidad, por atacar pistolas unidad de ametralladores. Era algo que realmente tenía muy pocas posibilidades de éxito. Pero desde el punto de vista de la eficacia militar de sus acciones, realmente es irrisoria, comparado con lo que representó la lealtad de las fuerzas de seguridad, y en particular de la Guardia Civil, a la República. Y sin embargo, pues, el papel se ha reivindicado mucho más Escobar, insisto, ya incluso en vida de ambos, e incluso con las autoridades republicanas, que Aranguren, que fue el que asumió el tiro de enfrentarse al general que mandaba la sublevación y de tomar las decisiones que sus subordinados, Escobar incluido, simplemente cumplieron. Pero hay algo que también resulta llamativo, y es que a Aranguren no lo recuerde nadie en Cataluña. Esto es algo que yo, que he vivido 7 años en Cataluña, he tenido la ocasión de comprobar fehaciente y minuciosamente, recorriéndome no solo Barcelona, sino los alrededores.
Y a mí hay algo que me llama la atención y que no me he privado nunca de decir sobre los catalanes. ¿No recordáis a uno de los pocos hombres que ha dado su vida por la Generalitat? Este hombre salvó la Generalitat el 19 de julio del 36 y murió por él. Recordáis todos los años a Rafael Casanova, que no dio la vida, que después de la derrota se acomodó al nuevo régimen y se murió rico y apaciblemente. Y Aranguren no tiene ni un callejón en Barcelona. Y lo dejo aquí porque me pasa. Muchas gracias. Lo que pasa es que se nos ha echado el tiempo encima, van a ser dos, nada más. Dos preguntas. Ahora mismo pasan el micrófono. ¿Dos o tres? No, únicamente quería preguntarte si jugó algún papel militar durante la guerra civil, el general Aranguren. ¿Tuvo algún cargo? Sí. Bueno, son dos preguntas diferentes que tienen diferente respuesta. Tuvo cargos militares. Primero fue jefe de la división orgánica de Cataluña, digamos que un poco aunque luego enseguida se le olvidara, la propia República reconoció que su papel había sido muy destacado, tan destacado que lo hizo jefe de la división orgánica en Cataluña. Lo que pasa es que la división orgánica en Cataluña en el año 36 era una unidad más nominal que real. Sus verdaderas fuerzas, que eran los 6 regimientos de Barcelona, se habían desbaratado en la sublevación. Toda la oficialidad estaba presa, los soldados licenciados, y prácticamente quedaba algún regimiento periférico, era una división inexistente. Fue jefe de una división fantasma. El poder militar en la Barcelona del 36 lo tenían los anarquistas, que después de esa jornada del 19 entraron en los cuarteles que habían quedado desguarnecidos por sus guarniciones y se apoderaron de 30.000 fusiles, y a partir de ahí se convirtieron en el ejército de la Generalitat, dicho sea todo esto con todas las comillas posibles, ¿no? Por lo que su autoridad sobre ese ejército era nula. Después de los hechos de mayo del 37, cuando ya se produce la confrontación con los anarquistas y la República asume la autoridad, se le destituye, se envía, si no recuerdo mal, acabo de memoria, creo que es a Poza porque se le envía, y a él lo mandan de comandante militar a Valencia. Es un puesto de retaguardia, es la capital de la República, también hay que decirlo, o sea que no es un puesto en el que le estén ninguneando, y ahí se queda toda la guerra, con un papel militar mínimo. Y él mismo, y eso lo refiere a su familia, renuncia a tener más papel porque considera que incluso esa comandancia militar de una plaza es algo que le sobrepasa. Él no es un general de infantería ni de caballería, es un general de la Guardia Civil, no tiene formación militar, no puede militar en el sentido de conducir tropas en el campo de batalla, ¿no? Maniobras de infantería, él tiene una formación policial y él mismo, además también es relativamente mayor, da un paso atrás y se queda en Valencia. ¿En Valencia qué hace? Bueno, pues más o menos organizar la defensa, los refugios, algo de la defensa de la costa que hizo, y al final de la guerra, bueno, pues intentar un poco mantener el orden en la retaguardia, ¿no? Que no hubiera excesivos desmanes, pero ese es todo su papel militar. Sí, pero es verdad, bueno, que había pedido la conferencia de que... la pedí yo antes. Bueno, está pasando el micrófono. Bueno, muy rápido y a ver si puedes seguir la parte. Porque me pasa el Enhorabuena, te lo digo, por la conferencia de incluirnos a este personaje. Cuando has hablado de la posible desafección de Aranguren sobre la monarquía, he recordado que leyendo la Paul Preston, cuando habla sobre los antecedentes de la guerra civil y sobre la historia de la guerra en África, cuenta la impresión que causó a muchos la corrupción general que había entre los mandos militares, ya sabes, que venían al enemigo armamento, munición, comida, ropa, en fin, que era un escándalo. Incluso parece que Primo de Rivera llegó a matar a algún oficial afectado. Incluso apuntan, hipótesis que Manuel Repinese, como se hace escribió también en un libro, que estaba implicado también el rey y la monarquía en esta especulación, y fue una de las causas de la dictadura de Primo de Rivera, para que se podía hablar de la corrupción de los políticos, pero no la de los militares y menos la de la monarquía. Es posible que el conocimiento de primera mano de Aranguren de esta corrupción, de la implicación del rey en toda esta corrupción durante la guerra de África, fuese una de las causas de su desafección. Pues no sé, él va en unos años. Había habido un gran escándalo en Larache un poco antes de su llegada, ¿no? Digamos que
Después del desastre anual, que fue en el año 21, se extremaron también los controles, pues claro, ha sido una gran tragedia nacional y la propia monarquía, que deben he dicho, y Primo de Rivera, al tomar, él ya llega a Marruecos con Primo de Rivera en el poder, prácticamente, vaya, un poquito antes, pero la mayor parte de su periplo marroquí es con Primo de Rivera en el poder. Pero digamos que la corrupción está más o menos bajo control, ¿no? Es el escándalo, el despiporre que ha sido en los años 18, 19 y 20, ¿no? Que realmente era un despiporre, algo, había regimientos inexistentes simplemente para comprar las alpargatas que no se compraban y el dinero destinado a otras cosas, ¿no? Yo no creo que conviviera con una corrupción tan generalizada como la de esos grandes escándalos, algunas seguramente conoció, y no sé hasta qué punto pudo conocer los entresijos de intereses que había. Seguramente los conoció. Tengas en cuenta que su mando abarcaba todo el protectorado. Iba a Ceuta, iba a Melilla, tenía mucha información. Y allí había una serie de intereses económicos en los que claramente estaba implicado no solo el monarca, sino la camarilla real. La camarilla real, que era un poco su grupo de testaferros para hacer negocios. Hace unos años, una pequeña anécdota, la voy a contar muy brevemente porque no necesito contarla. Alguien me escribió y me dijo que era descendiente de uno de los que montaron la Compañía Española de Minas de Rica, y que había heredado un archivo de su abuelo o bisabuelo, que entre otras cosas tenía facturas y documentación comercial de la compañía, ¿no? Y tenía una que me mandó, que era una factura, bueno, llamativa, porque entonces, ahora se disimula un poco, tampoco mucho, pero entonces no se disimulaba nada. La factura reza lo siguiente: por la adquisición de un caballo de pura raza árabe para su majestad. Eso lo pagó la Compañía Española de Minas del Rif, que por cierto es una compañía que montaron un par de ingenieros que se fueron al Rif, se jugaron la vida para encontrar las minas de hierro, y al montarla se les acercó alguien y les dijo que iban a tener unos accionistas en la compañía sí o sí, y esos accionistas eran precisamente la gente que representaba los intereses económicos del rey. Puede que algo supiera, porque era algo bastante notorio, no disimulaba demasiado. Brevedad, por favor, Juan Manuel. Brevedad. Minas del Rif la fundan dos comerciantes llamados Honorio Riesgo, mi tío bisabuelo, y Clemente Fernández, supongo que vamos a hablar de eso, algo después. Yo te iba a decir, cuando yo te invitaba a mis cursos en el África, y hablaste del delicioso del Rif Ayebala, hombre, te hubiera citado para hablar de esto, porque es muy, muy complicado. Primero, ayer brevemente hablamos con Ángel Bamonde y el plan no era llevar a Rodez a Barcelona, era llevar a Valencia, ciudad derecha, donde tenemos que decir, ese es el tope. Pero lo que has contado del... No, pero al final Rodez dio el paso. Por el general que iba a ir a Barcelona no era muy querido en la guarnición de Barcelona. Luego, Paco Raspa era un desastre, nadie conocía. Ahí perdieron la guerra. ¿Cómo? Perdieron de ganarla muy pronto, como digo, muy grande, ¿no? Y el tema del Rif. El desembarco de Alhucemas es el corazón del Rif, toman la capital de Acrim, el emir del Rif es Abdelkrim, estoy de acuerdo contigo, Pajarito, Gerino, todos los dirigentes eran yubalíes. Que además, qué paradoja, que mueren a manos de Abdelkrim los dos enemigos mortales, tanto Rasuni como Silvena. Y entonces se van a llevarla y la después. Ahora bien, yo te digo, ¿quién consigue la rendición de Abdelkrim? Alguien que tiene 10 cruces de roja con recto militar por operaciones en campo enemigo, que no las tiene ni Godez, ni Aranguren, ni Franco. Y eso tiene mucho que ver con el mundo del teatro, la literatura y la obra, porque el que consigue eso es el nuevo general José Gómez Arduña, que con un hidroavión que se ha hecho piloto lanza las bombas a Caza de Senada, donde está Abdelkrim, sin matar a Abdelkrim, y además llevando a Madariaga, el trabajo mecánico, y consiguen que pase a tierra francesa. Ahí le dan un golpe con todo lo que... Eso debió hacer un seminario en César en algún sitio sobre esto, aunque estas cosas, si no es porque frema aquí en la guerra civil está... Lo que pasa es que ya sabes, Ángel, que la guerra se gana con boots on the ground. Es decir, que un avión puede hacer una cosa importante. Y te termino con una sugerencia. El personaje en el hidroavión que tenía que recoger a Godez para llevarlo en el hidroavión del barco Ártago, para llevarlo de Mallorca a Valencia, Guitián, que es el que pilotaba el otro giro, choca con los cables más. Ese es un personaje para una novela tuya fantástico. Del libro de Lorenzo Silva y nada, Lorenzo, muchísimas gracias por su